Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí está, al libro de Gálatas. Libro de Gálatas 5, versículo 16. Uno de los pasajes quizás más conocidos en la Biblia, que hemos escuchado muchas veces. Un pasaje que me gustaría predicar en 3 o 4 mensajes, pero voy a hacer lo mejor que puedo en desarrollarlo en esta mañana. Todo entero. Gálatas capítulo 5, versículo 16. La meta de la vida cristiana, de la vida del creyente, es ser cada día más como Cristo. Cristo nos predestinó para que seamos hechos conforme a su imagen. Vimos esto en Romanos capítulo 8 la semana pasada. Y vimos que hay 3 partes de la santificación. En la santificación posicional, cuando yo soy salvo, mi alma es hecha posicionalmente santa ante Dios. Cuando Dios me ve a Cristo y lo que Él ha hecho y su justicia es imputada, es puesta a mi cuenta. Entonces Él me ve a mí y ve a Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. En la santificación perfecta, mi alma ya es redimida, mi alma ya es santa, y en ese momento Dios, si yo estoy vivo, cuando Él venga, transformará mi cuerpo para ser santo como mi alma, pero si soy muerto, Él resucitará mi cuerpo para que sea santo. Así que esté vivo o muerto, no te preocupes, ¿sí? Lo va a hacer. Y por toda la eternidad vamos a tener cuerpo y alma santos ante Dios para siempre. Y esta es la santificación posicional, es la santificación perfecta. Y Dios es el autor y el que hace absolutamente todo en esta salvación. Dios determinó quién salvaría antes de la fundación del mundo. No depende de vos, depende de Él. Dios salva a quien Él ha predestinado y Dios glorificará a quien Él ha predestinado. Entonces, cuando miramos todo lo que ocurre en la salvación, lo que vemos es que es 100% de Dios y 0% del hombre. Déjame decirlo así, es 100% del Padre y 0% vos. Vos no tenés nada que ver con tu salvación. Y vos decís, bueno, pará, eso es un poquito fuerte, ¿no? Pero yo creí. Sí, Dios te dio esa fe para creer. Y el Espíritu te regeneró, y el Espíritu te convirtió. Dios ha hecho todo. Solo sos salvo porque Dios lo ha determinado y Dios te ha dado la fe para creer. Entonces, en la salvación es 100% una obra de Dios. Entonces tenemos posicional, tenemos perfecto, pero después tenemos este tiempo en el que vivimos ahora, en el cual el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. En el presente, el creyente vive en una lucha, donde el Espíritu Santo obra en él, pero al mismo tiempo vive en este cuerpo de pecado, en la carne. Y hay una lucha constante. Y es en esta lucha que vemos la santificación progresiva, la santificación progresiva, donde yo estoy creciendo en el Señor y el Espíritu Santo está obrando en mí. En Filipenses 2, 12 y 13, que vimos hace varios meses atrás, dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Entonces vos debes estar viviendo de acuerdo a tu salvación, pero Dios produce ese querer en tu vida y Él es el que está obrando continuamente en ti. Entonces ya no es Dios 100%, yo 0%. En la santificación progresiva es Dios 100%, yo 100%. Juntos, obrando para que yo crezca espiritualmente. Y eso es lo que vamos a ver un poquito en este pasaje, cómo funciona. El creyente depende totalmente del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente. Depende totalmente de Él. Pero al mismo tiempo el creyente no es pasivo. No es que dice, el Espíritu Santo hace todo, qué bien, igual que en la salvación. Esto está buenísimo porque en realidad yo no quería hacer nada. Y digo, Espíritu Santo, heme aquí, obra en mí.
Y ahí estoy en mi casa con mi bol de pochoclos. Vamos, Espíritu Santo, estoy listo. Creceme. ¿Funciona así? No. La santificación en la vida del creyente es un resultado del Espíritu Santo obrando en ti mientras vos te estás sometiendo al Espíritu Santo al mismo tiempo. Y vamos a ver qué significa eso. Un autor, Schreiner, que también fue uno de mis maestros cuando estaba estudiando ahora, que vino, dice, y escribe muchos libros, hay una tensión en el versículo entre la obra divina y la decisión humana. Por un lado, los creyentes deben decidir vivir por el Espíritu, mientras que por otro lado, el Espíritu empodera al creyente a vivir una vida que agrada a Dios. Entonces el Espíritu obra y el hombre obra. El Espíritu produce el querer y el hombre se somete al Espíritu. Y vamos viendo cómo funcionan las dos cosas juntas. Entonces, si vamos a dar una definición a la santificación progresiva, la definición que más me gustó fue de MacArthur. Él define la santificación así. Es el crecimiento del creyente en madurez espiritual, santidad práctica y semejanza a Cristo mediante el poder y la guía del Espíritu Santo. Si te llevas algo, llévate esa frase. Es fascinante. Entonces, la meta del creyente es que yo sea como Cristo. Esa es mi meta. Esa es la santificación progresiva. Eso es a donde todo apunta, a que yo sea más y más como Cristo. En Efesios 4:11 dice Pablo que dio pastores y maestros para capacitar a los santos. Y dice para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y que crezcamos en todos los aspectos de aquel quien es la cabeza, Cristo mismo. Entonces Dios nos ha creado, Dios ha puesto al pastor, Dios ha puesto a las personas para que nos ministremos, para que todos lleguemos a ser como Cristo. Romanos 8:29 dice que nos predestinó para ser hechos como Cristo. La meta en nuestra vida es ser como Cristo, ser santo como Él es santo. Ser completo como Él es completo, ser maduro como Él es maduro, ser perfecto como Él es perfecto. Y cada día logramos ser más como Cristo cuando sometemos nuestras vidas al Espíritu Santo. Entonces es muy interesante lo que les estoy por compartir. También se lo robé a MacArthur, entonces cuando escuchen a él decirlo, no digan, wow, mira, MacArthur escucha a nuestro pastor. No sabe ni quién es. Me conoció varias veces, no sabe quién soy todavía. Pero no importa. En el cielo lo voy a agarrar y le voy a decir quién soy. Bien, el creyente vive en sumisión al Espíritu Santo y viviendo en sumisión al Espíritu Santo puede llegar a vivir como Cristo. Pero lo que vemos en la vida de Cristo es que Él también fue empoderado por el Espíritu Santo. Entonces lo que quiero mostrar es cómo Cristo fue empoderado por el Espíritu a través de toda su vida. Y entonces nosotros cuando somos empoderados podemos vivir como Cristo vive. El Espíritu Santo estuvo unido a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, hasta su resurrección, hasta su ascensión al Padre. Cuando Jesucristo vino a este mundo, vimos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Él se despoja a sí mismo, yo creo de sus atributos divinos, y Él obra y hace las cosas en el poder del Espíritu Santo. Por eso Mateo 12, cuando Jesús echa fuera un demonio, le dicen, vos echás fuera demonios en el poder de Belcebú. Y Jesús dice, podés blasfemar a mí, pero el que blasfema al Espíritu Santo, esa persona no será perdonada. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que yo estoy haciendo mi obra en el poder del Espíritu Santo y cuando blasfemás mi obra estás blasfemando al Espíritu Santo. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía en el nombre y en el poder del Espíritu Santo. Cuando se le presenta al ángel a María en Lucas capítulo 1, le dice que va a concebir un hijo. Este será Jesús. Este será el Hijo del Altísimo. Este será el que se sentará en el trono de David para siempre. Es el que será, que tiene un trono que es sin fin, un reinado sin fin. Y María le dice, no, pobre María, 13, 14, 15 años. Pero ¿cómo va a ser? Yo soy virgen. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. Fue el Espíritu Santo que obró para que Jesús naciera de María. Fue el Espíritu Santo que estuvo allí en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habla, luego el Espíritu Santo baja como paloma y empodera a Cristo. Y cuando
termina el bautismo, ¿qué hace? El Espíritu Santo inmediatamente los lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo sustenta en toda esa tentación. Y en Lucas nos dice que cuando vuelve del desierto, en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y dice que enseñaba en las sinagogas. Entonces vuelve de allí y en el poder del Espíritu comienza a enseñar y a hacer todo su ministerio. Entonces no solo sus milagros, pero también el ministerio que él hacía de enseñanza en el poder del Espíritu Santo. Nos dicen Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos. Entonces el Espíritu Santo estaba en todas sus obras, en todo lo que él hacía, increíblemente. Su muerte fue una obra del poder del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. Que dice, fue por el Espíritu Santo que él pudo ir y soportar la cruz por nuestros pecados. Y no solo eso, pero el Espíritu Santo y en su poder obró para que Cristo sea resucitado, Romanos 1:4, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces ya te empezás a confundir y dices, ¿para Dios Padre no hacía alguna de estas cosas? Sí, en casi todo lo que vemos Dios Padre lo está haciendo y Dios Espíritu Santo lo está haciendo, en algunas cosas Dios Hijo lo está haciendo, porque siempre están involucrados en todas las distintas obras. Pero el Espíritu Santo lo resucita con poder. Y después cuando llegamos al libro de Hechos y Jesús está enseñando a los discípulos, dice así, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucción a los apóstoles. Entonces ahora Él ya ha resucitado, Él está por ascender al cielo y va a los apóstoles y les empieza a hablar y les enseña en el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y después Él va a ir al cielo y le dice, ahora el Espíritu Santo vendrá a ustedes y cuando venga les dará poder. Y eso sigue a cada uno de nosotros. ¿Qué es una persona controlada por el Espíritu Santo? ¿Qué es una persona controlada por el Espíritu Santo? ¿Qué es una persona que anda en el Espíritu Santo? Es uno que es como Cristo es. Es perfecto en amor, en misericordia, en gracia, en mansedumbre. Y lo que se ve cuando es como Cristo es, se ve el fruto del Espíritu, la cual Cristo hizo perfectamente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todo lo que vamos a ver en versículos 22 y 23. Entonces Cristo es el modelo perfecto de uno que vive y anda conforme al poder del Espíritu Santo. Tenía un corazón perfecto, una mente perfecta, pensamientos perfectos, actitudes perfectas. Él es un hombre controlado por el Espíritu Santo. Y decimos, pero Él es Dios. Él es perfecto, obvio. Es re fácil para Él. Exactamente. Por eso vos y yo necesitamos el Espíritu Santo para ser como Él es. Porque solos no lo podemos hacer. Necesitamos que Dios obre en nosotros para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y muchas veces ahí es donde fallamos en la vida cristiana, que queremos hacerlo en nuestro propio poder y no lo podemos lograr. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Quiero decirles lo que no es rápidamente. No es caerse al suelo. No es caerse al suelo. No es echar fuera demonios. No es reírse en el piso sin poder controlarme. No es una experiencia mística. No es hablar en lenguas. Pablo aquí dice muy fuertemente, anden por el Espíritu y nos va a mostrar lo que esto es. Es el Espíritu Santo haciéndote cada vez más como Cristo. Eso es andar en el Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Santi, ¿quieren apagar ese aire? Bien, Gálatas 5:16 dice así, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro
De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En esta mañana vamos a ver 3 elementos de andar en el Espíritu. Y yo te quiero preguntar, y lo voy a preguntar a través del mensaje. ¿Vos andás en el Espíritu Santo siendo cada día más como Cristo? ¿Vos andás en el Espíritu Santo siendo cada día más como Cristo? Y lo primero que vamos a ver es el mandato de andar en el Espíritu. El mandato, que lo vemos en versículo 16. El versículo 16 dice, digo pues, anden por el Espíritu, anden por el Espíritu. Dios ordena al creyente andar en el Espíritu. Y dice aquí Pablo que es un andar, la palabra es paripateo. Y este andar lo vemos por todo el Nuevo Testamento. Pablo siempre habla del andar del creyente. Y uno dice, bueno, ¿qué es el andar? Es la forma en que uno vive cuando él está en Cristo. Y por toda la Biblia vemos cómo uno tiene que andar. Uno vive y anda digno de su llamado, en nueva vida, en buenas obras, por fe. Uno debe andar en amor. Cuando uno está en Cristo anda en luz, anda como un hijo de luz, anda en sabiduría, anda agradando a Dios, anda de manera honrosa, anda como Él anduvo, anda según sus mandamientos y anda en la verdad. Y la lista podría seguir. Pero todos estos lugares en la Biblia nos muestran cómo es el andar del creyente. Y aquí Pablo dice que debe andar en el Espíritu. El andar es la forma en que se conduce, la forma en que se comporta. Y aquí dice que debe ser controlado y guiado por el Espíritu. Es la dirección en la cual debes vivir tu vida. Es donde el Espíritu gobierna todo tu ser y el Espíritu dirige cada paso de tu vida. Es donde sometes tu voluntad a la voluntad del Espíritu. Entonces andar en el Espíritu es ser controlado por Él, comportarte como Él quiere que te comportes. Este verbo andar es un verbo presente. Es un verbo presente, es un mandato activo. Muestra que continuamente debo estar en el Espíritu. Muestra que cada instante debo estar en el Espíritu, cada día a lo largo de mi vida. Nunca lo alcancé. No es que tengo 78 años, 80, 90 y digo, bueno, Señor, ya llegué. O quizá vos decís a los 30, 40, 50, ya llegué. No, no llegamos. Llegamos cuando Él nos haga perfecto. Entonces cada día es crecer para ser cada día más como Él. ¿Cómo ando en el Espíritu? Bueno, hemos visto algunos pasajes cuando hablamos de la llenura del Espíritu. En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Es un pasaje paralelo a esto. Sean llenos. Lo mismo, es un verbo presente, activo, es un mandato. Y después un pasaje paralelo a ese también, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Entonces, la forma de andar en el Espíritu y ser controlado por el Espíritu es estar bajo la autoridad de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios está obrando en mí. Entonces la voluntad del Espíritu es la voluntad de la palabra de Dios, y la voluntad de la palabra de Dios es la voluntad del Espíritu. Y por eso Jesús dice en Juan 16, el Espíritu los guiará a toda la verdad.
Y después ora al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu nos guía a la verdad, la cual es la palabra de Dios. Y andar en el Espíritu es andar en la verdad. Como dije, no es algo místico, no es un sueño, no es una visión, ahora tengo que hacer esto, no es una revelación. ¿Saben qué es? Es la revelación y es esta revelación. Es lo único. Dios nos da acá exactamente lo que nosotros necesitamos y cuando vivimos de acuerdo a la palabra, vivimos de acuerdo al Espíritu y andamos en el Espíritu. Entonces Pablo dice que la palabra more en ti, que la palabra abunde en ti, que la palabra rebose en tu vida. Entonces para que haga eso debo dedicar tiempo a la palabra, debo leer la palabra, debo estar meditando en la palabra. No por un momento, sino cada momento. No por un minuto, sino cada minuto. Debo estar siempre en la palabra. Y al estar estudiando la palabra, debo marcar cosas que veo. Debo resaltar, debo anotar, debo tomar notas, debo subrayar, debo decir qué es lo que este pasaje está enseñando y entender lo que enseña y luego aplicarlo a mi vida. Y determinar que todo lo que leo en la palabra de Dios lo voy a poner en práctica. Y cuando interpreto correctamente, sé cómo poner en práctica correctamente. Debo vivir de acuerdo a lo que aprendo. Ahora quizás decís, bueno, yo no sé estudiar la Biblia. ¿Cómo estudio la Biblia? Bueno, primero te digo, habla conmigo, alguno de los líderes, te podemos ayudar a aprender cómo estudiar la Biblia. Pero cosas simples, toma un salmo por día y anotá atributos de Dios y anotá cómo esto impacta tu vida y transforma tu vida. Es simple y está lleno de poder eso. Lee un evangelio, un capítulo de un evangelio por día y anotá 3 principios que aprendiste y 3 formas que lo vas a poner en práctica. No es tan difícil. Tenemos estudios inductivos de distintos libros donde podés leer y contestar preguntas y después hay preguntas prácticas, yo te los puedo dar y podés estudiar la palabra. Y decís, no, bueno, ya no sé si quiero tanto. Empiezo con el pan diario que me da un versículo y vivo de eso. Bueno, es como que yo viva tomando un poquito de leche así por día, no voy a sobrevivir. Quizás decís, bueno, yo quiero leer, pero cada vez que me siento a leer me duermo. ¿Te pasó alguna vez? Bueno, entonces le he parado. Entonces hace alguna cosa y escucha un mensaje mientras lo estás haciendo donde podés concentrarte en el mensaje. No es tan difícil. Cuando está el partido de Argentina en el Mundial no nos quedamos dormidos. Bueno, yo conozco algunos que sí, pero la mayoría no. Y no solo debes estudiar la palabra, sino que debes orar para que el Espíritu Santo te ayude a implementar la palabra, ponerlo en práctica en tu vida. Decir, bueno, si me dormía estudiando, imagínate cómo duermo cuando oro. Es el mejor tiempo de dormir. Bueno, ora parado. Salí a caminar y ora. Salí a manejar y ora. En el trabajo mientras estás haciendo algo, si es algo que no lleva el hablar o pensar, que ya lo haces de memoria, ora. Debo estar sometido a la palabra de Dios, debo estar sometido a la oración y entonces estoy sometido al Espíritu Santo y entonces ando en el Espíritu Santo. Y hermanos, esta es la clave de todo, porque todo lo que viene de más en el pasaje son como resultados de andar o no andar en el Espíritu, pero la clave es esta, este es el mandato que Pablo nos da. Este es el versículo principal. Debo entender cómo debo andar en el Espíritu Santo para ver lo que sigue después. Entonces te pregunto, ¿vos andás en el Espíritu Santo? ¿Sos gobernado? ¿Sos controlado? ¿Tu vida se conforma al Espíritu Santo? Decís, no, pero lo que pasa es que todos pueden, pero yo no, porque yo me levanto temprano para trabajar, entro a las 5 de la mañana, me tengo que levantar a las 3:30 y yo llego tarde, yo llego a las 12 de la noche. Entonces yo no puedo. Vos no podés vivir directamente, ¿no? Pero entienden a lo que voy, no puedo porque mi trabajo no me lo permite. ¿Cuándo voy a estudiar? ¿Cuándo voy a leer? ¿Cuándo voy a dedicar tiempo al Señor? Bueno, quizás estás en el trabajo equivocado. Pero cuando vas al trabajo, ¿vas en colectivo? ¿Vas en tren? ¿Vas caminando? ¿Vas en el auto? Bájate mensajes, escúchalos. Hay momentos que vos podés estar creciendo por medio de la palabra. Y junto con eso debes disciplinarte, debes esforzarte, debes sacrificarte, debes poner el estudio de la palabra en primer lugar y entonces hacerlo. Quizás hay sacrificios que hacer, quizás debo trabajar menos, quizás debo tener menos pasatiempos adicionales, quizás debo estar menos en mi celular.
¿no? Algo que nos cuesta a muchos. Para andar en el Espíritu, Dios no puede ser una cosa más en tu vida, Dios debe ser toda tu vida. Y si la palabra es un agregado a tu vida y quizá lo único que recibís es este momento de esta hora, que quizá la mitad ni estás escuchando, no va a impactar tu vida. Debo estar en la palabra siempre. Debe ser central en mi vida. Si yo te preguntara del 1 al 10 cómo cumplís con este mandato de andar en el Espíritu, ¿qué dirías? No lo digas en voz alta. No me digas 8 o 4 o no tengo un 0. ¿Cuál es? ¿Qué pasos debo tomar para que eso aumente más y más en mi vida? El versículo 16 dice, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. El cumplimiento de andar en el Espíritu, de seguir este mandato, de ser fiel a este mandato, trae una promesa. Trae una promesa. La Reina Valera traduce, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es un poco tramposo, ¿sí? Porque parece que fueran dos mandatos. Andá en el Espíritu y no te conformes a la carne. No vivas conforme a la carne, no cumplas lo de la carne. Pero acá no hay dos mandatos. Uno es un mandato y otro, si recuerdo bien, es un subjuntivo. Entonces está mostrando, este es el imperativo, este es el mandato, andá en el Espíritu y cuando andes en el Espíritu, no vas a cumplir los deseos de la carne. Es una promesa. Es una promesa, no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué son estos deseos? ¿Qué es el deseo de la carne? La carne es un anhelo, es una sed por aquello que es prohibido. Es lo que permanece del viejo hombre. ¿Recuerdan la semana pasada vimos que el cuerpo todavía está muerto, aunque mi alma está viva? Eso es el deseo de la carne. Son los deseos pecaminosos que continúan tentándome, continúan atrayéndome. Y son fuertes. Y son reales, y son atractivos, y traen placer, y por eso los anhelamos. No debo pararme acá y decir, bueno, si ahora estás en el Espíritu ya no te atrae. No, atrae, si no, no pecaríamos nunca. Entonces son esos deseos que vuelven, y me atraen, y me tiran, y agarran, ¿no?, la soga, y me van trayendo. Y cuando uno no anda en el Espíritu Santo, entonces comienza a cumplir los deseos de la carne que ya tenía desde antes. Entonces, por ejemplo, si yo era mentiroso siempre, ahora no miento, pero cuando yo no estoy andando en el Espíritu, bueno, dije una mentira, pero fue media mentira, como que existiera, ¿no? O antes era alcohólico y ahora, bueno, tuve un momento malo y me emborraché. Eso es lo que pasa cuando comienzo a volver a lo que yo era antes. Entonces, determinás vivir para el Señor, pero luego caes. En este tiempo, y creo que esta semana, la semana anterior, toda mi ropa se me achicó de repente, ¿sí? Mis pantalones ya no cierran como deben, las camisas, tengo algunas más chicas y me siento, y pobre esos botones, quieren salir a descansar. No sé qué pasó, ¿no? Pero se me achicó todo de repente. Y le dije a Anaí, le digo, mirá, tengo que parar un poco, ¿no? Tengo que dejar de comer tantos alfajores, tanto chocolate, porque la verdad que me encanta y me está matando. Y entonces le digo, así que, bueno, ayúdame con esto, ¿no? Dieta estricta, ¿no? Es el chiste, después nos reímos, dieta estricta. Entonces me empezó a hacer, hizo torrejitas de acelga. Bueno, no es mi preferido, pero lo como. Hizo brócoli, quizás no te gusta, a mí me gusta, lo como, ¿no? Cuanto más verde es, más saludable es, ¿sí? Y a veces más feo se pone. Empezamos a comer eso. El jueves a la noche, mi cuñada salía del trabajo, no había colectivos, entonces preguntó si podía venir y quedarse en nuestra casa. Bueno, sí, perfecto, quédate. Llegó, yo ya estaba dormido. Me levanto a la mañana a llevar a Sofía a la escuela y abro la heladera, miro la heladera y hay un tupper gigante de chocolate casero que hizo ella. Porque ella va y estudia y tiene que practicar hacer chocolate, chef, gourmet, no sé qué, chocolate. Es increíble. Tengo una gran lucha ahora, ¿no? Le dije a mi esposa, tengo que comer así. Mi hija ya me escuchó decirle, va a estar como papi. Pero acá de este lado tengo un tupper que ¿quién lo va a comer? La familia no lo puede, lo tengo que terminar yo, tengo que o aportar. Yo tengo que aportar acá. Tengo que ser parte de la familia y ayudar. ¡Y qué tentación! Una gran lucha. Se los voy a dejar ahí colgando, ¿qué hice?
Dicen, ¿tuvo autocontrol el pastor o no? Así aunque sea, piensan positivamente de mí, ¿no? Comí un montón de chocolate, se los admito. ¿Es así en tu vida espiritual? Decir, Señor, voy a vivir para vos, quiero servirte a ti, dedico esto a ti, estoy cayendo acá, pero tú me has mostrado y lo hago, pero después ahí está la tentación y está siempre. Bueno, esta vez lo voy a hacer. No me queda otra. Tengo que caer. Mirá de lo que me salgo si hago esto. Mirá cómo suplo mi necesidad. Y continuamente caemos y caemos y caemos y respondemos pecaminosamente cada vez que somos tentados porque determinamos hacer algo pero no lo hicimos. Quizás vos querés vivir, andar en el Espíritu, entonces buscás mensajes motivacionales. Yo me divertí un poco esta semana y subí a Facebook, ¿sí? No se preocupen, no voy a citar a ninguno de ustedes, pero subí a Facebook y tengo amigos que ponen mensajes motivacionales todos los días. No de versículos, no de quizás una cita bíblica que ayuda. No, mensajes como vos salí y hacé lo mejor, ¿no? Entonces anoté algunos, se los quiero mostrar para que ustedes puedan salir de acá y ser fuertes espiritualmente. Uno dice, el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo, ¿sí? ¿Vos no tenés éxito? Pues vos no lo buscaste, anda a buscarlo. Segundo, el fracaso no es una opción. Todo el mundo tiene que triunfar. Qué bueno, pero después yo miro a Argentina en el Mundial y digo, desde que nací fracaso. Entonces, ¿qué pasó? No todos fracasan, no era una opción. Tercero, la vida es un regalo. Levántate cada día y date cuenta de eso. Entonces te levantás, es un regalo, y te llega la boleta de Edenor que dice 50.000 pesos, y dices, qué regalo que tengo. Me encanta, mantener una mente positiva, trabajá duro y logralo. Buenísimo, pero salí, me chocaron el auto y es difícil mantener una mente positiva cuando me chocan el auto. Y el que me chocó se fue lo más rápido posible y lo tengo que pagar todo yo. ¿Sabés qué vas a lograr con todos estos y miles de millones que hay? Nada. Vas a lograr un vacío porque vas a intentar llegar a algo y no vas a llegar nunca porque son palabras vacías. No lo logramos así. Quizás uno quiere andar en el Espíritu y dice, bueno, hago una oración rápida. Estoy luchando con esto, Señor, ayúdame con esto, bueno, y sigo, y ya está. O hay un versículo y veo el versículo y lo leo, ya está, me siento mejor. Dios hizo algo místico en mí y sigo adelante. ¿Y saben lo que buscamos hacer? Poner una curita donde adentro hay un abismo que no termina nunca. Yo les he contado cuando era chico y jugué al hockey con mi hermano en la calle y sin querer, hasta el día de hoy dice, ¿no? Levantó el palo y me pegó en la cabeza, ¿no? Y era una canilla hermosa, roja que salía de mi cabeza, pero tenía un agujero gigante en la cabeza. Todos los doctores venían, hola, ¿cómo estás? ¿Qué le pasó a este niño, no? Pero cuando llegué a casa, pues estábamos en la calle, patinamos a casa, mis padres no estaban, me agarró el pintor, me llevó al hospital y me pusieron 2 cintas enormes blancas en el hospital. ¿Saben lo que hizo eso? Hizo que deje de sangrar. Pero si dicen, bueno, vaya, nomás siga con la vida, ¿no? El resto de mi vida con un agujero en mi cabeza. No, me llevaron a otro hospital después y sacaron eso y necesitaba una cirugía para arreglar eso. Y hermanos, muchas veces nosotros queremos poner esa curita de decir, voy a andar en el Espíritu, bueno, voy a hacer esto hoy. Pero lo que necesitamos no es una curita, lo que necesitamos es una cirugía interna, donde el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Y así andar en el Espíritu. Entonces, para andar en el Espíritu debo estudiar la palabra, debo profundizar en la palabra, debo aplicar la palabra. Y esto comenzará a transformar mi mente. Y es algo a lo largo de la vida. Nuestra vida es una carrera, sigue a lo largo de toda la vida. Y cuando estoy andando en el Espíritu, entonces no estoy satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Vos andás en el Espíritu Santo siendo cada día más como Cristo? Este es el mandato. Segundo, vemos la razón de andar en el Espíritu. Versículo 17 y 18. La razón de andar en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué debo andar en el Espíritu? Porque, hermanos, estamos en una guerra.
Estamos en una guerra. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, siempre el mundo ha estado en guerra. Guerra entre el bien y el mal, guerra entre Dios y Satanás, guerra entre los ángeles y los demonios, guerra entre Israel y sus enemigos. Leí en esta semana, y seguro que los números son un poco diferentes, pues no sé cuándo se escribió esto, pero decían que en los últimos 5.600 años han habido 14.351 guerras. Y en la historia, desde 3.600 antes de Cristo, solo ha habido 292 años de paz. O sea que serían más o menos 5.600 años y solo 292 años de paz. Increíble. El creyente se encuentra en una guerra tremenda de hostilidad y donde debe haber una gran lucha. Es una guerra contra un gran enemigo. Es una guerra contra un gran rival. Es una guerra contra alguien egoísta, es una guerra contra alguien que busca su satisfacción y no es una guerra contra el que vos pensás que es una guerra. Aunque Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los príncipes de la potestad del aire. Y aunque Satanás es el gran tentador y el gran adversario y el león rugiente y el engañador y el acusador y el asesino y el príncipe de la potestad del aire, Pablo aquí habla de una guerra contra vos mismo, no una guerra con el diablo. Es una guerra contra vos mismo. Miren de nuevo versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Yo estoy en la carne, pero el Espíritu Santo mora en mí y los dos están luchando el uno con el otro. Es una guerra contra mí. Por eso uno dice, sí, yo fumo, tengo el demonio de fumar. ¿Dónde inventaste eso? ¿Qué demonio de fumar? Vos estás cediendo a tu carne. Tengo el demonio de mentir. Yo tengo primos que tienen tantos demonios. Está como, no tenés nada de eso. Pero es más fácil echarle la culpa a otro que a mi propio deseo. En Santiago 1, Santiago habla de esto, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué? Su propia pasión. Y es la misma palabra que aquí deseo, epitumía, es la palabra en griego. Y después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo compara con alguien que da luz, una mujer que da luz. Yo soy seducido por la pasión, y después eso es concebido, y después eso sale, y peco. ¿Dónde empezó? En mi propia pasión. Es culpa mía. No le echo la culpa al diablo, es culpa mía. Yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo quiero tener, yo quiero esa satisfacción. En Romanos Pablo habla de esta lucha entre la carne y el espíritu, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que quiero, eso practico. Entonces hay una lucha, quiero vivir para el Señor, pero termino cayendo en pecado. Entonces están en oposición. Dice allí el versículo, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. La palabra oponen es muy interesante, es la palabra antikeitai. Anti, ya sabemos lo que es, ¿no? Anti, como en contra, como que no voy para ese lado. Y keitai, que viene de la palabra keimai, es algo que significa que es destinado hacia algo. Entonces el espíritu es destinado para que vos seas como Cristo y la carne es destinada a que vos lleves a la muerte. Entonces los dos tienen su destino, dice, están en oposición, anti el uno del otro. Y claro, vos decís, no es algo pasivo, los dos quieren lo que quieren y yo tengo los dos en mi cuerpo al mismo tiempo. Es una gran lucha, es una gran batalla, se resisten, hay hostilidad, hay enemistad. Y nos dice aquí, cuando dice se oponen, es una palabra presente, es continuo. La guerra es constante, el combate es continuo, la batalla sin fin. Todos los días de mi vida hasta que muero. Estás en una oposición que nunca se desvanecerá. ¿Cómo puedo obtener la victoria? Miren versículo 17 al final, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pablo quiere que vos entiendas que vos no lo podés hacer solo. Vos no lo podés hacer en tu propio poder. Por eso todos esos mensajes motivacionales no ayudan, porque son yo en mi poder. Vos no lo podés hacer.
Versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y lo que muestra es, si son guiados, la cual esta frase es condicional que muestra una afirmación, porque son guiados, porque esto es una certeza, porque son guiados por el Señor, porque es seguro, porque es establecido, entonces pueden tener victoria. Vimos en Romanos 8:14 que si sos creyente, sos guiado por el Espíritu Santo, sos un hijo de Dios, lo vimos la semana pasada. Y acá dice que porque sos hijo de Dios, sos guiado por el Espíritu, podés tener victoria en la batalla. Miren el final del versículo 18, dice, ya no están bajo la ley. Dice, ya no están bajo su control, ya no están bajo su obligación. Ahora, nosotros a veces no entendemos mucho la ley. ¿Por qué es importante que no estamos bajo la ley? ¿Para qué fue la ley? Porque es algo bueno que yo ya no estoy bajo la ley. ¿A mí qué me importa si estoy o no bajo la ley? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando lees todo el libro de Gálatas podés llegar a entender esto. Pablo habla continuamente de la ley en el libro de Gálatas. Miren Gálatas capítulo 3. Nos dice que todos los que están bajo la ley están bajo condenación. Dice porque, en versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo? Esta es la persona que quiere seguir la ley para llegar a la salvación. Hoy lo podríamos decir, hago obras para ser salvo. Y Pablo dice, todo aquel que está bajo la ley y vive de acuerdo a la ley debe cumplir toda la ley para ser salvo, la cual es imposible. Santiago 2, 8 al 11 nos dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables de la ley como transgresores. Pero escuchen esta parte, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Entonces vos decís, yo no soy un adúltero, yo nunca adulteré, nunca hice nada. ¿Vos mentiste? Sí, bueno, sos culpable de todo. Sos culpable de todo. Cuando a Jesús le dicen cuál es el gran mandamiento, Él les dice es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y esto resume los 10 mandamientos. Y esto resume toda la ley. Cuando yo amo a Dios y amo a otros, puedo seguir de acuerdo a la ley. Pero cuando yo intento vivir de acuerdo a la ley, yo debo cumplirla toda. Y cuando yo no la cumplo toda, voy al infierno. Entonces aquel que dice, yo voy al cielo por mis obras, la pregunta es, ¿alguna vez has transgredido la ley? Y te van a decir, no, yo nunca. ¿Alguna vez mentiste? No. Bueno, te vas al infierno porque acabas de mentir. ¿Alguna vez engañaste? ¿Alguna vez hiciste alguna otra cosa? Sí. Entonces decimos, entonces ¿por qué Dios dio la ley? Si la ley solo te lleva a la muerte, ¿por qué la dio? Dios da la ley primero para mostrar su rectitud absoluta, su santidad absoluta, que Él es completamente apartado del hombre, completamente santo. Y segundo, muestra la incapacidad del hombre de cumplir la ley. Y entonces te ves en un espejo y decís, soy culpable. Entonces muestra su santidad y mi pecado. Pero tercero, muestra que debo ir a Cristo. Y entonces nos da a Cristo para que yo pueda ser santo como Él es santo. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nunca fue para que yo sea salvo. La ley fue para llevarme a la salvación, para apuntarme a Cristo. Miren Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro ayo, dice algunas traducciones, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos guía a Cristo, pero la ley no nos salva. Entonces, si vos querés vivir de acuerdo a la ley, vos vas a fallar y tu fin es la muerte eterna. Pero si vos creés en Cristo, sos salvo y podés por medio del Espíritu crecer a ser como Cristo es. Entonces, junto con esto, Pablo comienza a nombrar las obras de la carne. Las obras de la carne. En versículo 9 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son... Y ya lo voy a mencionar, pero quiero que entendamos varias cosas de esta lista antes de llegar allí. Como creyente, yo lucho con estas cosas.
Yo no quiero que piensen que esta lista es solo para incrédulos. Yo lucho con estas cosas. Quizás no todas, dice las obras de la carne. Quizás luchas con algunas, quizás otras no. Cuando vos estás andando en el Espíritu, vas a suprimir más y más estas obras de la carne. Pero cuando no estás andando en el Espíritu, van a aparecer todo el tiempo en tu vida. Entonces, una buena forma de ver si estoy andando en el Espíritu es cuánto ocurre esto en mi vida. Pero cuando ando en el Espíritu, cuando empieza a asomar la cabeza, le tengo que dar. ¿Vieron esos juegos que están en Unicenter y en otro shopping y vas con tus hijos, por tus hijos, ¿no? Y vos estás a full jugando también, los que no tienen hijos, quizás su sobrino, y aparece, ¿no? Un dragoncito, no sé, un castor, no sé lo que es. Y va apareciendo y vos le tenés que dar, ¿no? Y yo estoy ahí, Sofía le pega y yo con la mano y yo me estoy divirtiendo más que ella. Lo hago por los niños. Esto es lo que ocurre. Empieza a asomar su cabeza. Esto que yo tengo de la carne de antes, yo le tengo que dar. Yo lo tengo que matar. Yo no tengo que dejar que obre en mi vida. Entonces quiero que entendamos que cuando no ando en el Espíritu, estas distintas obras pueden ocurrir. Quizás no todas porque no luchás con todas, pero algunas sí. Y negar que no luchás con ninguna es mentirte a vos mismo. Todos luchamos con la carne, ya lo vimos anteriormente. Al mismo tiempo quiero que entendamos que si estas características que va a nombrar, estas obras, son un patrón en tu vida, vos no sos creyente. Si esto es activamente y continuamente tu vida todo el tiempo, si vos practicás esto, si todo el día, todo el tiempo sos un mentiroso, o sos un borracho, o tenés rivalidades o enojos, orgías, lo que sea, vos no sos salvo. ¿Por qué digo eso? Porque versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si se practican es un verbo presente que muestra continuidad. No significa si alguna vez lo hiciste no sos salvo. No significa si alguna vez aparece en tu vida y caes no sos salvo. Es si esto es el patrón común de tu vida a cada momento. Entonces Dios dice, vos no sos mío, vos no sos mi hijo. Entonces quiero que entendamos esas dos cosas al meternos en estas listas. Me encantaría pasar media hora en cada palabra, pero lo vamos a hacer rápidamente, ¿sí? Rápidamente para mí, quizás decís, ¡wow! Re rápido, no, va a ser lento. Estas 15 obras lo han dividido, creo que Lightfoot se llama el hombre que lo hizo primero, no me acuerdo, pero lo han dividido en 4 categorías y casi todos están de acuerdo y me parece muy bueno, entonces lo voy a dividir en esas categorías. El primero es pecado sexual. Ahora, hoy estaba leyendo la Reina Valera y agrega adulterio al principio, pero no lo vi en el griego, no tuve el tiempo de estudiar por qué lo agregan, pero no está allí. Entonces hay 3 que son de pecado sexual. El primero es inmoralidad, el segundo es impureza y el tercero es sensualidad. La palabra inmoralidad viene de la palabra porneía. ¿Te suena? Es una palabra que podemos entender bastante bien, porneía. E incluye toda clase de pecado sexual. Adulterio, fornicación, cualquier relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado sexual. No importa lo que ellos creen que hacen bien, no importa cuánto se aman, toda relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Eso es porneía. El segundo, impureza. Impureza. Habla de la vileza del pecado sexual. Es la impureza moral de los pensamientos y las acciones. Es un pecado que Colosenses 3:5 dice debe ser puesto a muerte. Es un pecado que Efesios 5:3 dice ni aún debe ser mencionado entre los creyentes. Sensualidad. Sensualidad es una falta de autocontrol que lleva a indulgencia en sexualidad sin importar lo que otro piensa y sin importar cómo otro le afecta. Entonces estás en un matrimonio y el hombre va y duerme con otra mujer y no le importa lo que ella piensa, no me pude controlar. ¿Tenés el Espíritu Santo? Si sos salvo podés controlar eso. Y debés controlar eso. Y no importa la circunstancia, y no importa la excusa que yo meto, la sexualidad fuera del matrimonio está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es tu pureza sexual? Hermanos que están casados, tus ojos, tu mente, tu corazón, tu anhelo, ¿es para tu marido o tu mujer? Debe ser así. Y los que son solteros y solteras tienen pureza ante Dios buscando la santidad como Dios es santo. Eso es lo que Dios demanda de mí.
Entonces decís, bueno, pero yo lucho tremendamente con eso. Quizás no todo lo que mencionaste, pero lo que es sexual sí. Y caigo constantemente. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo tener victoria? Hermanos, varias formas. Primero, saturate la palabra de Dios. Saturate la palabra de Dios. Segundo, estudiar acerca de la santidad de Dios y cómo Él es santo. Estudiar libros que enseñan acerca de la santidad de Dios. Estudiar libros que enseñan acerca de la pureza sexual. Y junto con todo eso, poné barreras en tu vida. Entonces, si mi teléfono es cuestión de que yo no puedo mantener una relación limpia ante Dios, o mi tablet, o mi computadora, o mi tele, o lo que sea que salga próximo, entonces determino usarlo solo cuando hay otras personas, para que yo sepa que en ese momento no puedo pecar. Y si volver del trabajo y paso por ciertos lugares me lleva a pecar en cierta manera, entonces toma el camino largo a casa, no pases por ahí. Y si juntarme con ciertas personas me lleva a ciertos pecados, entonces no me junto con ellos. Debo establecer las barreras que yo tenga que establecer para que yo me mantenga puro. Porque después cuando caes decís, bueno, viste, no pude. No pudiste porque te metiste en la situación a propósito. No debes meterte en esas situaciones, sino sometete a la voluntad del Espíritu Santo, siendo controlado por el Espíritu Santo, y entonces tenés victoria. Hermano, hay esperanza. Hay esperanza. La segunda categoría son pecados de religión falsa. Pecados de religión falsa. Primero habla de idolatría. Y se refiere a adorar a la criatura en vez del creador. Es lo que Romanos 1 dice que hicieron. Y en eso hay un montón de relaciones homosexuales. Y al final de ese pasaje de Romanos 1 hay pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. ¿Por qué? Porque dijeron, veo a Dios, entiendo que hay un Dios, veo el sol, veo la lluvia, veo las nubes, veo las montañas, sé que hay un Dios y no lo quiero. Me adoro a mí mismo y adoro a los otros hombres. Y vivo toda clase de pecado. Y luego habla de hechicería, que viene de la palabra farmakeia. ¿Le suena alguna palabra? Farmacia. Tiene que ver con las pociones mágicas que hacían en ese tiempo, y lo vemos en Hechos 19, cuando Pablo va a Éfeso y son salvos y comienzan a quemar toda la magia que ellos tenían. Entonces, hermanos, ninguna religión, nada de idolatría debe tomar el lugar en mi vida antes que Dios. Debo adorar a Dios. Y quizás pongo antes que Dios mi trabajo, o mi familia, o mis hijos, u otras cosas que son buenas. Pero Dios debe ser el que es adorado sobre todas las cosas. Luego habla de 8 cosas que son de conducta de conflicto. Y es interesante que este es el tema con el que empieza esta sección y termina esta sección. En versículos 13 al 15 le dice que se amen unos a otros. Se dice en el 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Entonces acá tenemos toda esta gente peleando y devorándose y destruyéndose. Y el pasaje termina en versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces comienza con envidia y pelea y contienda y termina con envidia y pelea y contienda. Y en el medio les pone un montón de palabras que hablan de las obras de la carne. Y por esta gente que dice, sí, yo era el que peleaba, les pegó justo, ¿no? Este sos vos. Entonces el primero es enemistades. Es ser enemigo de alguien, estar en conflicto con alguien. Y quiero que vos entiendas que cuando vos estás en conflicto con otra persona, o sea, un conflicto horizontal en tu vida, también estás en conflicto con Dios. Estás en conflicto vertical. No hay forma que yo pueda pelear con un hermano y yo amar a Dios. Eso no existe. Estar en conflicto con alguien es estar en conflicto con Dios. Pleitos son participar en rivalidades y discordias, atacar, combatir con otros. Celos es un resentimiento fuertemente negativo del éxito del otro. Y Santiago dice que el que anda en estos celos, allí mora toda clase de mal, en Santiago 3:16. Enojos es ira, indignación intensa, es explotar con disgusto. Recuerda cuando Cristo fue a Nazaret y comienza a leer la Escritura, después dice, este soy yo. ¿Y qué hace la gente? Dice que tienen enojo, que tienen tumor y que explotan en ira y sacan a Jesús de ahí y lo llevan al pináculo de la montaña. Yo he estado ahí, es increíble, es enorme. Y Jesús se va entre ellos y no lo pueden matar, pero explotan en ira porque lo odian.
Estas son características en mi vida. Quizás decís, bueno, de vez en cuando. Bueno, primero eso es bueno porque sos creyente, pero si es de vez en cuando podés tener victoria sobre eso. Y más creces en el Señor, más vas a reaccionar como el Espíritu Santo quiere que reacciones. Y vas a decir, wow, mi hermano ganó un auto y estoy tan contento por él. Y creo que estoy más sorprendido de lo contento que estoy por él que él ganó un auto. No lo puedes creer. O decís, wow, me pasó esta injusticia, pero no reaccioné. No saqué un bate de béisbol y le pegué en la cabeza. ¡Qué bueno! Hermanos, más estudio la palabra de Dios, más voy a tomar decisiones y reaccionar como la palabra de Dios dice que debo actuar. Los próximos cuatro son rivalidades, egoísmo, peleas centradas en mi egoísmo, disensiones, el que va y crea divisiones entre hermanos, siempre hay personas así. Herejías, es alguien quizás que es un herético, quizás que introduce herejías destructoras en la iglesia. Envidias que lleva a peleas, envidias que lleva a homicidio, o envíos que lleva a la destrucción. Y algunos, los que tienen la Reina Valera, dice homicidio después, que ahí hay una variante textual, pero quizás está, quizás no, pero estas envidias llevan a veces a homicidio. Y después habla de pecados del alcohol. Borracheras, toda clase de borrachera es pecado. Ser borracho lleva a toda clase de mal. Si has vivido alguna vez con un borracho, podés entenderlo mejor que otros. Lleva abuso verbal, lleva abuso físico, lleva accidentes de tránsito, lleva familias destruidas, matrimonios destruidos, niños destruidos. Llega a hombres y mujeres que terminan viviendo en la calle porque no pueden tener un trabajo, la familia ya no los quiere en la casa. Destruye de una manera increíble. La Biblia dice, no seas controlado por el alcohol, sino anda en el Espíritu. Une esas dos cosas juntas porque el alcohol domina y el Espíritu es el que debe dominar. Orgías está relacionado con la borrachera, es el placer degenerado del libertinaje. Y uno dice, tomar un poquito no está mal, mirá con qué lo une Pablo, con desenfreno de pasiones y libertinaje. ¿Es eso lo que querés en tu vida? ¿Es eso lo que es andar en el Espíritu, ser controlado por el Espíritu? Y uno dice, acá habla solo de emborracharse, no de tomar nada. Bueno, el Espíritu te va a llevar a tomar un poquito, pero andar en el Espíritu no a tomar mucho. ¿Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para vos? ¿Esa es la voluntad de Él para vos? Versículo 21, ¿cuál es el fin del que practica estas obras? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y déjeme agregar, dice cosas semejantes. Esta no es una lista que incluye todo. Y dices, yo lucho con este pecado, pero no lo dijo, zafé. No, está incluido. Está incluido. ¿Cuál es el fin? El que practica esto y el que esto describe su vida continua, el que vive en estos pecados, es su patrón, es su marca, es su modelo, no conoce a Cristo. No conoce a Cristo. Recuerdan Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo viene, nos sella y es la garantía de que de nuestra herencia. Es la misma palabra que aquí, pero aquí dice que los que practican esto no heredarán el reino de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Su fin no es salvación, su fin es infierno eterno. ¿Es este tu andar? Si es este tu andar, no sos salvo. Y te ruego, arrepentite y cree en Cristo. Y creyente, ¿hay un pecado aquí en especial con el cual luchás? Y quizás decís, no, yo no lucho con nada de eso. Creo que mi hermano al lado mío sí, pero yo no. Mi marido sí, mi esposa sí, yo no. Hermanos, todos luchamos con esto porque Pablo ya ha dicho en versículo 17, estamos en una guerra contra la carne. Y lo primero que debemos ver es que lucho con esto y después digo, ¿cómo voy a saturarme más de la palabra para tener victoria sobre esto? ¿Andás por el Espíritu siendo cada día más como Cristo? Vamos al tercer elemento y esto es los resultados de andar en el Espíritu. Entonces vemos el mandato de andar en el Espíritu, vemos la razón de andar en el Espíritu y tercero vemos los resultados de andar en el Espíritu. Dice en versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu. El resultado de andar en el Espíritu. Ahora,
Debemos entender que hay una diferencia entre la carne y el espíritu. En la carne dice las obras de la carne, plural. O sea, vos podés luchar con distintas cosas, no todos vamos a luchar con todo. A mí acá me pones 10 cervezas, a mí no me afecta en nada, pues no lucho con eso. Quizás vos sí, pero todos luchamos con distintas cosas. Pero cuando habla aquí no es los frutos del espíritu, mírenlo, es singular. El fruto del Espíritu. Que significa que cuando yo estoy andando en el Espíritu, no es que, tengo mucho amor, pero tengo que agregar un poquito de gozo a mi vida. ¿No? Como que estoy haciendo una salsa y le voy agregando pimienta. ¿No? Tengo que agregar un poquito de gozo. Y hoy me faltó un poquito más de paz. Tengo que marcar eso más en mi lista, lo tengo que poner más alto. No es así. Cuando yo ando en el Espíritu va produciendo todas estas cosas en mi vida. Va produciendo amor, va produciendo gozo, va produciendo paciencia y así todo el fruto del Espíritu. No es un poco esto o lo otro, es todo junto. Es una cosa, es un fruto, no muchos frutos del Espíritu. Entonces comienza con esta lista. Y en esta lista quieren categorizarlo en un montón de maneras, pero realmente no hay forma. Lo único que está bueno aquí que podemos categorizar es que amor viene primero. Porque amor es la virtud de las virtudes, nos dice 1 Corintios 13:3. El creyente debe andar en amor como Cristo amó, como Cristo te amó a vos, como Cristo amó a la iglesia. Y el Espíritu produce un amor profundo por Dios y un amor por otros. Y en esto se cumple toda la ley en que amo a Dios y amo a otros. Y esta es la marca del creyente que anda en amor y ama a Dios y a los hermanos. Y este amor es el amor agapei, que habla de un amor que da de sí mismo, un amor que da sacrificialmente, un amor que busca lo mejor en los demás, un amor que no espera nada a cambio. Es el amor de amores y es el amor que Dios ha dado a nosotros por mandar a su Hijo a morir en la cruz. Gozo y paz, que Pablo usa junto muchas veces en sus epístolas. El gozo es experimentar contentamiento que no depende de mis circunstancias. ¿Puedo tener tristeza en ciertos momentos? Sí, pero igual puedo tener gozo. Y cuando me ocurren cosas que son difíciles, y cuando tengo pruebas que parecen que no puedo salir nunca de esto, puedo tener gozo, porque mi gozo depende del Señor. Hemos mirado Filipenses 4:4, que dice que nos regocijemos siempre, da un mandato. Y dice tal cual eso, regocijémonos siempre, todo el tiempo, en el Señor. Entonces no solo regocijarse siempre, pero ¿en quién me regocijo? Mi gozo depende de mi relación con Cristo. Paz. Inicialmente es paz con Dios por medio de Cristo, como dice Romanos 5:1. Pero también es paz en mi andar diario. Más estoy andando en el Espíritu, me pasan un montón de cosas y yo tengo paz con Dios. Filipenses 4 habla de eso también. Paciencia. Se refiere a perdurar en las dificultades sin perder autocontrol. Santiago 1 nos dice que Dios nos prueba y en esa prueba Él hace eso para que eso produzca fe y esa fe produce paciencia. Entonces cuando estoy en la prueba no digo, tengo que salir de la prueba, ya no aguanto más, tengo que estar ahí, sino que debo decir, Señor, ayúdame en medio de la prueba, ¿qué querés que aprenda? Y cuando llega al final de la prueba miro atrás y veo cómo Dios me hizo crecer en medio de esa prueba. Benignidad y bondad demuestran generosidad a otros, aunque lo merezca o no. Y mayormente el otro no lo merece. Entonces te prueba tu fruto del Espíritu. Fidelidad o fe no se refiere a poner mi fe en Cristo para salvación, sino que se refiere a ser leal a Dios, digno de donde Dios es digno de toda mi confianza. Entonces confío en Él siempre. Si me ha salvado y confío en Él para salvación de la eternidad, ¿cómo no voy a confiar en Él diariamente? Pero tantas veces no lo hacemos. Mansedumbre es ser humilde, es no ser engreído, no ser excesivamente orgulloso de mis logros. MacArthur menciona esto y lo habla en 3 maneras. El que es manso es sumiso a la voluntad de Dios. Se le puede enseñar y tiene consideración por otros. Entonces me someto a lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien me enseña, me puede enseñar. Todos han conocido a esa persona, ¿no? En sus clases de escuela. Que cada vez que levanta la mano, ya sabes, él no va a preguntar algo, él va a dar un comentario de lo que él ya sabe, ¿no? Y hay personas que ya saben todo, que en realidad no saben nada, pero viven así. Y esa misma persona no considera a otro, se considera siempre a sí mismo. Esta persona es mansa. Y finalmente, dominio propio.
dominio propio. Allí en versículo 23. Templanza, creo que dice la Reina Valera. Caracteriza a la persona que puede refrenarse a sí mismo de placeres pecaminosos. ¿Recuerdan cuando vimos, esta obra de la carne no puedo hacer nada? No, a medida que vas andando en el Espíritu Santo, vas teniendo dominio propio y vas pudiendo decir no a los pecados. Y cuando viene no decís, bueno, no me quedaba otra. No, sí, te quedaba la palabra no y no hacerlo. Y cuando el Espíritu está obrando en vos, tenés este dominio propio. No es que ya nunca pecarás, pero significa que cuando pecás es la excepción. Es la excepción. Hermanos, esta es la marca del creyente. Y a medida que ando en el Espíritu Santo, satisfago menos la carne y evidencio más y más y más el fruto del Espíritu. Y eso es ser como Cristo. Versículo 23 al final dice, contra tales cosas no hay ley. El creyente no necesita de la ley para producir este fruto. Es más, la ley no puede producir este fruto. La ley no lo puede producir. Es el Espíritu que lo produce aparte de la ley. Pero al mismo tiempo quiero que entendamos que la ley y el Espíritu están en armonía, porque lo que el Espíritu demanda, lo que la ley demanda, el Espíritu lo produce. Entonces la ley demanda que yo sea como Cristo y eso es lo que el Espíritu está produciendo en mi vida. Y versículo 24, Pablo concluye en esta manera, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La conclusión es que el que es de Cristo ha crucificado la carne, ha ejecutado la carne, ha matado la carne, le ha dado fin a la carne. El verbo es aoristo, que muestra que ocurrió en un momento. En el momento que yo fui salvo, que yo puse mi fe en Cristo, la carne murió. Ahora decís, bueno, ¿cómo va esto con la semana pasada donde todavía vivo en la carne? ¿Cómo significa? No significa que ya no lucho con el pecado. En realidad, ¿sabés lo que pasa? Más yo crezco en el Espíritu, más yo lucho con el pecado. Pablo fue el creyente más maduro que conocemos en la historia del mundo. Y Pablo, vimos recién en Romanos, que él dice, quiero hacer esto y hago esto. Entonces más crezco, más lucho. Uno que dice, yo ya no lucho mucho. Sí, es porque vos estás pecando todo el tiempo. No significa que no peco. Lo que significa es que en la salvación vos rompiste el poder del pecado. O mejor dicho, Cristo rompió el poder del pecado. Y ya no sos dominado por el pecado. Antes lo único que podías hacer era pecar. Querés hacer bien y aún ese bien es pecado. No podés servir al Señor, no podés honrar al Señor, no podés glorificar al Señor. Pero ahora que fuiste salvo, rompiste el dominio del pecado, lo mataste, lo asesinaste, lo crucificaste y ahora podés vivir para el Señor. Y ahora podés ser dominado. Y eso es lo que dice el 25. Si vivimos por el Espíritu y es presente y muestra una afirmación, no una probabilidad, porque vivimos por el Espíritu, entonces debemos también andar por el Espíritu. Ahora que soy de Cristo, debo vivir para Él. ¿Vos andás en el Espíritu Santo, siendo cada día más como Cristo? El propósito de nuestra salvación es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo y el propósito hoy diariamente es ser cada día más como Cristo. Quiero terminar dándole 3 principios y 2 aplicaciones. El primer principio, el Espíritu te da el poder que obró en Cristo para que seas hecho progresivamente conforme a su imagen. Hermanos, no podemos lograr ser como Cristo solos. No lo podemos hacer. Y tantos dicen, quiero pecar menos, quiero luchar con esto, pero lo hacen en su fuerza y viven toda su vida frustrados porque viene por medio del poder del Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Segundo, a medida que andás en el Espíritu, el fruto del Espíritu se evidencia más y más en tu vida. Algunos creyentes vienen y dicen, tengo que amar más, voy a enfocarme en amor. No, enfócate en vivir de acuerdo a la palabra. Y el Espíritu va a producir más amor. Y el Espíritu va a producir más paz. No te levantás a la mañana y decís, bueno, paz, ya está. Amor, ya está. Alguien me hizo mal y le traté bien. Gracias, ya está. No. El Espíritu va produciendo eso en tu vida. Y tercero, estás en una guerra espiritual contra la carne. No olvides eso. No estamos en Hawái, agua cristalina, supongo, ¿no? Esas son las fotos como las ves.
la arena blanca, nos sacamos nuestra foto de los pies, que ahora está de moda, no sé por qué, pues los pies es una de las cosas más feas que tenemos, pero sacamos esa foto y estoy ahí y tengo unos pepinos en los ojos. Y esa es mi vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Es una batalla, es una lucha, es una guerra y debo saber que estoy en una guerra y en este pasaje una guerra contra mí mismo, contra la carne. Entonces, porque es una guerra, debes luchar con la carne para andar en el Espíritu. Luchar contra la carne. Estamos en una batalla, en una guerra. No podemos ser indiferentes, sino que debo luchar contra el pecado. Y la respuesta no es algo mágico, no es algo sensacional, no es algo increíble que me va a pasar y de repente ya apreté ese botón y ya está. La respuesta es andar en el Espíritu por someterme a la palabra. Y esa es la segunda aplicación. Debes andar en el Espíritu, abundando en la palabra. Cuando vos estás continuamente en la palabra, meditando en la palabra, aplicando la palabra, entonces sos controlado por el Espíritu, entonces sos dominado. Y esto es el significado de andar en el Espíritu. Y debes andar en el Espíritu por dos razones: para que el fruto del Espíritu abunde en tu vida y para que seas más y más como Cristo y las obras de la carne se van disminuyendo y el fruto del Espíritu se va demostrando y va aumentando. Entonces, hermanos, te pregunto a vos personalmente, ¿vos andás en el Espíritu siendo cada día más como Cristo? Si tu respuesta es no, hoy debes comenzar. Y si tu respuesta es sí, debes continuar, porque esta es una lucha por el resto de nuestra vida, hasta que finalmente el Señor nos haga perfectamente santos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú nos has dado la respuesta a la vida cristiana. Pero la razón que muchos no quieren esto es porque es difícil. Toma sacrificio. Es continuo. No es una carrera de una semana, es una carrera de años y décadas. No es fácil, Señor. Y también tenemos estas pasiones intensas de la carne que quieren que volvamos a los pecados que hacíamos antes de ser salvos. Y nos asedian y nos buscan. Y Padre, debemos estar en la palabra, debemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu, que es la voluntad de la palabra de Dios, que es tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que obres en nuestra vida para que tengamos una pasión y un deseo de andar en el Espíritu. Y cuando seguimos ese mandato, todo lo demás que está acá cae en su lugar. Ya no ando en estas obras de la carne como lo hacía. Y se ve evidenciado más y más el fruto del Espíritu. Y estoy siendo cada día más como Cristo. Padre, te rogamos que esta sea nuestra vida. Pedimos por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros al someternos a tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana siendo más y más como Cristo. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.